Hola a todos y todas, en este video vamos a abordar las relaciones entre deporte y construcción de identidades. Vamos a darle continuidad a nuestro curso de Fundamentos Sociológicos y Antropológicos del Deporte. En esta parte del curso nos interesa ver cómo se pueden construir identidades multiescalares a partir de las prácticas y consumos deportivos. Y digo multiescalares justamente porque vamos a ver cómo en diferentes escalas territoriales se van a construir identidades a partir de prácticas y consumos de deporte, ¿no? A nivel nacional, a nivel departamental, a nivel local, a nivel regional, a nivel latinoamericano, a nivel global, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a empezar primero con el concepto de identidad. Básicamente, digamos, hay como diferentes conceptualizaciones en torno a qué es la identidad. Como les he dicho, en ciencias sociales, en sociología, en antropología, nunca hay como un total acuerdo sobre un concepto. Siempre van a haber debates, un autor siempre va a decir una cosa, otro otra, pero de alguna manera, poco a poco las comunidades académicas van llegando a ciertos consensos y, digamos, dentro del concepto de identidad, quizá la teorización que hace Edgar Morin, sociólogo francés, es una de las más aceptadas. Básicamente, Morin define la identidad como un proceso de autoexorreferenciación. ¿Qué es un proceso de autoexorreferenciación? ¿No? Suena un poquito enredado, pero realmente es muy simple. Digamos, es un neologismo que tiene tres palabritas, ¿no? Auto, exo y referenciación. Básicamente es un proceso en el cual yo, digamos, auto, sí, me referencio a mí mismo, me identifico, pero dependo de un otro. Esa es la parte del exo, ¿sí? Entonces, básicamente, a lo que nos quiere llevar Morán es que la identidad siempre se va a construir a partir de la otredad. Dicho de otro modo, siempre que yo voy a construir una identidad dependo de un otro. Un otro puede ser otra persona, pero generalmente es un grupo. Para yo identificarme como colombiano, generalmente necesito de un grupo de personas que no sean colombianas para poderme yo diferenciar y tener una identidad como tal. Entonces, si en el mundo no hubiesen otras nacionalidades, la identidad colombiana no tendría mucho sentido. La identidad colombiana tiene sentido en la medida en que hay otras identidades nacionales de las cuales nos diferenciamos. Por ejemplo, la identidad ecuatoriana, brasileña, venezolana, etcétera, ¿no? Los hombres se identifican en tanto tal por la virilidad al tener un grupo del cual se diferencian, que son las mujeres, por ejemplo, ¿sí? Entonces, básicamente, lo importante aquí, a lo que nos invita Morán, es a que cuando pensamos las identidades, debemos pensarlas siempre relacionalmente. No hay identidades estáticas, digamos, esenciales, sino que siempre están en relación con otras personas, con otros grupos. Siempre es un asunto en el que yo me voy diferenciando de otros grupos para sentirme parte de un grupo. Es un proceso de autoexorreferenciación. Y la parte de que sea un proceso también es fundamental tenerla clara. No es gratis que digamos proceso y no otra palabra, justamente porque proceso alude a que es algo que está en movimiento, ¿sí? Es algo que muta, es algo que no está acabado, es algo que se va dando constantemente, es algo inacabado. Eso significa un proceso, ¿no? Entonces, la identidad, asimismo, va a ser un asunto procesual en el sentido de que va a estar siempre cambiando, ¿sí? Nunca tenemos identidades estáticas. Las identidades como construcciones sociales se van transformando, inclusive en los diferentes momentos de nuestras vidas vamos teniendo identidades diferentes, ¿no? No es la misma identidad que teníamos de niños a la identidad que construimos luego de adolescentes, que hacemos luego parte de algún grupo social que nos llama la atención. No es lo mismo la identidad ya de adulto, cuando tenemos una pareja, tenemos hijos, tenemos identidad ya de padres, etcétera, ¿no? Entonces, siempre en la medida que vamos teniendo experiencias, vamos cambiando las identidades, nunca son estáticas. Eso es súper importante que lo tengamos en cuenta. Y ya veremos que en el ámbito del deporte también estas identidades se van a mover profundamente. Y una de las tareas de los sociólogos y los antropólogos en ese sentido es tratar de ver cómo se registran esos cambios, ¿no? Esos cambios de las identidades, en este caso a partir de las prácticas y los consumos deportivos. Bien, y la identidad, digamos, la pregunta que sigue es, ¿cuál es el contenido de la identidad? ¿Sí? Porque ya dijimos, claro, hacemos parte de un grupo y de otro y nos diferenciamos, pero ¿de qué es de lo que nos diferenciamos? Entonces hay como un contenido de la identidad y ese contenido son los aspectos culturales, ¿sí? Digamos que si se quiere, el contenido de la identidad es la cultura.
¿sí? Obviamente hay como también muchos debates en torno al concepto de cultura, qué diablos es la cultura, ¿no? Inclusive la antropología es un concepto que está en crisis, pero de alguna manera podemos decir que son maneras de sentir, de pensar, de actuar compartidas por un grupo, ¿sí? No hay culturas individuales, siempre para que se hable de cultura, se habla de cultura en términos grupales, o sea, son maneras de sentir, de pensar, de actuar, costumbres, prácticas que comparten los grupos, ¿sí? Que un grupo comparte y que más o menos en el tiempo se perpetúan, eso sería la cultura, ¿no? Entonces, en ese sentido, de alguna manera, cuando hacemos parte de un grupo y compartimos una cultura, vamos construyendo una identidad en torno a esa cultura. Entonces tenemos grupos que nos permiten identificarnos a partir de la lengua. Entonces, por ejemplo, las personas que hablamos español en el planeta nos sentimos identificados, ¿no? La idea, por ejemplo, de América Latina, en gran medida lo que nos hace identificar es la lengua. Compartimos las mismas series, las mismas películas, justamente porque tenemos la misma lengua, vamos a estudiar a esos países, intercambiamos todo el tiempo cosas, los mismos cantantes, etcétera, justamente porque tenemos una lengua en común, hay como una cultura que más o menos compartimos y por eso construimos una identidad más o menos común, en este caso identidad latinoamericana. También se pueden construir identidades religiosas basadas en prácticas y creencias religiosas compartidas, ¿no? La gente que es del Islam pues comparten una cultura común y asimismo construyen una identidad colectiva en torno a ser islámicos, ¿no? Lo mismo en torno a la comida, en torno a las músicas, a las fiestas, etcétera. Entonces, si se quiere, hay tantas identidades como culturas, ¿no? Eso es como algo que hay que tenerlo súper claro, hay como cierta homología, cierta relación muy directa entre cultura e identidad. ¿Listo? Y claro, como las culturas son colectivas, es difícil hablar de una cultura individual, siempre tienen que ser maneras de sentir, pensar y actuar compartidas. Asimismo, las identidades tienden a ser colectivas, ¿no? Son identidades grupales, identidad colombiana, identidad bogotana, caleña, paisa, identidad de, no sé, de los reggaetoneros, identidades juveniles, identidades deportivas, ¿sí? Son identidades grupales, colectivas. No obstante, aquí ocurre un fenómeno interesante y es que pese a que son asuntos colectivos, las personas también las individualizan de formas particulares. Sucede lo mismo con la cultura. Digamos, cuando estamos en una misma sociedad, no sé, en Cali, y dos muchachitos son hermanos y se criaron en el mismo país, en la misma ciudad, en Cali, con más o menos la misma cultura. Los papás les infundieron la misma cultura, la misma religión, etcétera. No obstante, ambos hermanos son muy diferentes, ¿no? Está el caso de que un hermano tiene un temperamento muy distinto al otro y a alguno le terminó gustando un equipo y al otro otro, y al final se terminan diferenciando mucho a pesar de que hacen parte de la misma cultura, del mismo hogar incluso. ¿Qué es lo que explica eso? Pues que la cultura, pese a que es un asunto colectivo, también se individualiza, ¿sí? Las personas interiorizan la cultura de manera diferenciada y eso es lo que le da como un rasgo distintivo a las personas, ¿no? Si la cultura fuera plenamente interiorizada de la misma manera por todos los individuos de una sociedad, pues seríamos todos igualitos, ¿no? No existiría como el lugar de la diferencia individual. De alguna manera, los psicólogos más o menos tratan de caracterizar este tipo de fenómenos con el concepto de personalidad, ¿no? Es que la personalidad de él es distinta. Digamos, es válido en la antropología, diríamos que la cultura, digamos, se interioriza, unas personas la interiorizan de una manera y otras de otra forma, digamos, particular, ¿listo? Eso es como importante entenderlo, que son asuntos colectivos, pero también las personas las interiorizan de forma diferenciada. Y asimismo sucede con la identidad. Las personas comparten una identidad, por ejemplo, nacional, cultural, de religión, de lo que sea, pero no interiorizan todo de manera igual, sino, digamos, de manera un poquito diferenciada. Eh, Bien, la identidad cultural, ¿qué sucede cuando estamos hablando, digamos, en grupos multiculturales, ¿no? Digamos, esa pregunta de que, claro, tenemos como cierta homología entre identidad y cultura, ¿no? Entonces, digamos, ya dijimos, si se comparte una cultura, se comparte una identidad, más o menos esa es la relación, pero se nos complejiza el asunto cuando la identidad de la que estamos hablando es, por ejemplo,
Colombia, digamos, que es un país que tiene múltiples culturas, ¿sí? Es construir una misma identidad a partir de múltiples culturas, ¿sí? Entonces ya aquí se nos complica el asunto. Entonces, claro, no solamente es el caso de Colombia, en el mundo contemporáneo, por las migraciones, por la globalización, etcétera, en la mayoría de países no hay una sola cultura, hay múltiples culturas, múltiples religiones, etcétera, múltiples lenguas. Entonces, el desafío desde el siglo XIX fue empezar como a construir identidades nacionales que toda esta gente, pese a sus diferencias culturales, las comparta. Es decir, pese a que tengan culturas diferentes, el paisa, el boyacense, el caleño, todos tengan la sensación de hacer parte de la misma nación, que tengan una misma identidad nacional, pese a que en términos culturales concretos no tengan muchas cosas en común, ¿no? Para ellos es muy interesante ver los análisis sobre culturas de frontera. Entonces, por ejemplo, seguramente la gente que vive en Ipiales, en Pasto, en la frontera con Ecuador, muchos de sus rasgos culturales, de sus maneras de sentir, de pensar, de actuar, su vestido, su acento, seguramente es mucho más parecido a la gente de esa parte de Ecuador, ¿sí? De la frontera, la gente de Rumichaca, la gente de estas ciudades cercanas a la frontera con Colombia, que seguramente a la cultura de un costeño, no sé, de una persona de Barranquilla. Sí, digamos por la proximidad, seguramente los rasgos culturales como tal, esta persona se parece más al ecuatoriano. No obstante, cuando hablamos de identidad nacional, esta persona, digamos, si juega la selección Colombia contra Ecuador, pues seguramente se va a identificar con Colombia y no con Ecuador. Entonces es un fenómeno bien interesante y vamos a empezar a ver justamente por qué sucede esto. Entonces la pregunta es, en estos países que tenemos múltiples culturas, ¿qué es lo que nos logra unir en medio de esas diferencias tan profundas, ¿no? O al final, ¿qué es lo que nos genera la sensación de que somos uno cuando en realidad somos muchos? De alguna manera, lo que garantiza que esto suceda son los símbolos nacionales, ¿sí? ¿Qué son los símbolos nacionales? Son significantes que, digamos, unen cosas, ¿sí? Básicamente símbolo es lo que une, ¿no? Unir un significado con una cosa, ¿sí? Y que nos genera la sensación de que hacemos parte de una misma comunidad nacional, ¿no? ¿Qué son estas cosas que unen la cosa misma, ¿sí? Con el significado? Por ejemplo, la bandera nacional. Es un objeto, es una cosa, es un significante que nos une con un significado que es la nación, ¿no? Entonces, quien se pone la bandera de la nación siente la identidad colombiana, ¿no? Lo mismo el himno nacional también es un símbolo nacional, es algo que la gente desde pequeñito le toca aprender a cantar en diferentes regiones del país y así tenga una cultura profundamente distinta, unas personas de otras en regiones distintas, todos sienten más o menos el himno nacional como algo propio, como algo común que los identifica. También es interesante que, digamos, hay como investigaciones sobre esta área y es que hay como, digamos, en los últimos años, si se quiere, digamos, en las últimas décadas del siglo XX, empezó a aparecer como una nueva figura de símbolos nacionales distintos a estos tradicionales, que son básicamente los productores culturales destacados en el exterior. Entonces, los pintores, los escritores, los cantantes que se destacan en el exterior se van a convertir también en símbolos nacionales. Entonces también construimos una identidad nacional en torno a nuestra literatura nacional. Entonces tenemos que saber un poquito de García Márquez y nos toca leerlo en el colegio. También vemos sobre las pinturas de Botero y entonces cuando encontramos, vamos a Argentina y vemos que hay un Botero ahí esculpido en Buenos Aires, sentimos que algo de Colombia está ahí, nos sentimos representados. Entonces estos productores culturales nos van a sentir que, a dar la sensación de que nos representan, ¿no? Que son parte de nosotros ante el mundo. Entran también los cantantes, digamos lo de Shakira que se volvió global y es una de las cosas por las que de pronto nos reconocen. También lo malo entra ahí, ¿no? En los estigmas, lo de Pablo Escobar también, etcétera, ¿no? Hay como varios referentes que al final se constituyen como símbolos nacionales, unos para bien, otros para no tan bien, pero digamos en términos culturales es lo que sucede, es lo que pasa y asimismo nosotros tenemos otros referentes culturales de cada país, ¿no? Pensamos en Brasil, pensamos en los jugadores de fútbol, en la samba, etcétera, y así podemos ir pasando por un país y por otro. Y justamente dentro de estos nuevos símbolos nacionales que son productores culturales destacados en el exterior,
empiezan a emerger los deportistas, ¿sí? Digamos, todo esto que estábamos contextualizando muy conceptualmente, básicamente es para llegar al punto de que los deportistas se han constituido como símbolos nacionales que logran unificarnos en medio de las diferencias culturales. Nos dan la sensación de que somos una nación, ¿sí? Una comunidad nacional común, única, en medio de esas profundas diferencias culturales que tenemos unos y otros. Justo por ello, digamos, es la relevancia que tiene el estudio de la construcción de identidades en torno al deporte, en este caso en torno al consumo, no de la práctica deportiva. Aquí vamos a verlo muy sobre todo en consumos deportivos, pero como les he comentado en el curso, siempre esto va a estar en dos niveles de análisis, las prácticas deportivas y los consumos, ¿no? Estudiamos la gente que construye identidades a partir de practicar deporte, ¿sí? Quien practica patinaje toda su vida construye una identidad como patinador, pero también la gente que es aficionada a un deporte, por ejemplo, no sé, al fútbol, que es lo más común en nuestro país, construye una identidad en torno a ser hincha de fútbol, ¿sí? Hace parte de su vitalidad. Entonces son como esos dos niveles de análisis que hay que tener súper presente siempre. Y bien, digamos que siempre vamos a ver relaciones de identidad en diferentes niveles. Al principio les hablaba de identidades multiescalares. Se refiere esto a que construimos identidades en torno a diferentes escalas. Casi siempre aquí la referencia que vamos a tener es muy territorial. Digamos, hay identidades, claro, sectoriales por grupos, como les acabo de hablar, ¿no? De religión, de etcétera, ¿no? Por las comidas, por las lenguas. Pero cuando se hacen los análisis de las identidades vinculadas al mundo del deporte, a las prácticas y consumos deportivos, casi siempre esas identidades van a tener como referencia entidades territoriales. Justamente ya vamos a ver por qué, como vemos por los niveles de competencia en los que nuestros deportistas se destacan. Básicamente es eso, ¿no? Entonces tenemos identidades globales, digamos, a nivel internacional, ya lo vamos a ver. Identidades nacionales, identidades continentales, si se quiere, identidades regionales, identidades locales, identidades ya corporativas, incluso barriales. Entonces vamos a tratar como de acercarnos un poquito a estos tipos de identidades para más o menos entender cómo se da este fenómeno en las diferentes escalas y cómo en algunos casos se logran intersectar las escalas, ¿no? También sucede esto. Bien, las identidades globales. Hoy en día, claro, estamos en un contexto de globalización, hay una profunda interrelación de, digamos, las personas en el mundo, producto del desarrollo de las comunicaciones, ¿no? Internet ya nos acercó, nos hace sentir cerca a los que estamos lejos. Eh, y también tenemos, dice Roland Robertson, el segundo aspecto de la globalización es como una conciencia global de que hacemos parte de algo mucho más grande que nuestro barrio y que nuestro país y que nuestra región, ¿no? Por ejemplo, hoy en día en tiempos de pandemia, con todo esto del coronavirus, pues con más veras vemos que en todas partes hay como cierta conciencia de globalidad, ¿no? De que hacemos parte todos de un mismo planeta y que todo está súper conectado y demás, ¿no? Entonces, justo eso se traduce también en el mundo del deporte y hoy en día las personas que sobre todo consumen deporte tienen la posibilidad de consumir deporte a nivel global. Entonces, claro, mejor ejemplo son los hinchas de los equipos de fútbol europeo que están regados en todo el mundo. Entonces, equipos como Real Madrid, como el Liverpool, Barcelona, tienen hinchas en Japón, en Australia, en Colombia, en diferentes partes del planeta. Sus jugadores son recolectados de diferentes zonas del planeta y la gente igual los sigue allá, digamos. Obviamente hay unas asimetrías de poder que hay que analizar. No es gratuito que veamos las ligas europeas y, por ejemplo, la liga colombiana no sea global y la vean en todo el mundo, no. Es al revés, entonces hay como unos centros de poder que acumulan los mejores capitales, en este caso deportivos, a partir de capital económico y eso se traduce luego en que el resto del planeta consume eso porque están los mejores, ¿no? Todo el mundo quiere ver a los mejores jugadores del mundo reunidos y justamente en torno a eso aparece un fenómeno de que la gente se va identificando profundamente y ama al club y quiere seguirlo y ve los partidos independiente de los horarios. Digamos, en mi investigación actual para
maestría. Yo hice estudios en esta área, estudié los hinchas del Real Madrid en Ciudad de México, los del Liverpool acá en Bogotá y los del Barcelona en Río de Janeiro y en Sao Paulo un tiempo estuve allá también. Y básicamente estas personas viven en torno a estos equipos. Muchos de ellos ni siquiera han visto al club, digamos, de primera mano. Lo han visto siempre por televisión, pero sienten la sensación de que están muy cerca al club, para ellos es muy importante. Entonces estamos en un fenómeno donde las personas se reúnen en bares temáticos para, digamos, en México comer comida española y cantar el himno del Real Madrid y sentirse un poco cerca de eso que ven lejos, pero que aman profundamente. Luego también aparece un tema económico de marketing muy fuerte, y es que, claro, estos equipos, como ya saben que tienen hinchas en todo el planeta, venden membresías para, digamos, tener la condición de hincha oficial, ¿no? Entonces, como, digamos, ser abonado, pero sin ir al estadio, ¿sí? Es algo como bien curioso, pero pues muchas personas lo pagan, a veces 20, 30, 50 euros, depende como de la categoría de la membresía y del club. Y a partir de eso las personas sienten que pagando ese dinero, teniendo su carnet, no sé, del barcelonista, siendo usted un brasileño en Sao Paulo, puede ser como un verdadero hincha y estar más cerca ahí. Otros hacen unos sacrificios increíbles para algún día cumplir el sueño de ir al estadio, y entonces ahorran durante mucho tiempo, les niegan la visa y luego lo intentan de todos modos hasta que llegan allá y cumplen como su sueño. Entonces, digamos, sí, estamos como en un contexto donde en el mundo globalizado, las prácticas deportivas, y aquí sobre todo los consumos deportivos de eventos globales, se han convertido en un referente de construcción de identidades colectivas en todas partes del planeta. Obviamente estas identidades son globales en el sentido de que, claro, los hinchas del Liverpool en Bogotá se sienten parte de una misma comunidad global con hinchas del Liverpool en Mozambique, en Tailandia, en diferentes partes. Inclusive tienen grupos de WhatsApp donde todos conversan en inglés generalmente, y hay como una sensación de que hacen parte de una misma comunidad global independiente del lugar en el que estén. Todo esto a partir de un consumo deportivo. Entonces, como muy interesante teniéndolo en cuenta. No obstante, también hay unas resignificaciones locales de las que estábamos hablando. Hay unas resignificaciones desde cada país. Entonces, por ejemplo, le combinan los escudos, colores de la bandera de Colombia se los ponen al de Liverpool. Ese tipo de cosas van a suceder también, siempre como tratando de reivindicar lo local con lo global, y ya vamos a ver esas intersecciones ahorita con más detalle. Bien, identidades nacionales es quizás sobre el tema que más se ha escrito en torno al deporte y construcción de identidades. Hay bastantes estudios. Básicamente, sí, los deportistas se han convertido en auténticos héroes de la nación, ¿no? En el caso de Colombia, pues tenemos como, digamos, principalmente los futbolistas, pero recientemente los ciclistas han, digamos, logrado como entrar ahí a ese lugar privilegiado de los héroes deportivos de la nación, lo de Nairo Quintana, lo de Egan Bernal. Luego vemos que en estas carreras que se celebran en Europa, pues las carreteras están repletas de colombianos y gente ondeando su bandera. No obstante, es bien interesante porque igual y siempre visten la camiseta de la selección de fútbol, así estén viendo ciclismo, que igual es como una mímesis de la nación, ¿no? Es una representación de la nación ahí. Pero en todo caso, los deportistas pues la hacen sentir profundamente una identificación, un orgullo de la nación, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Porque eh, sienten un logro indirecto. Ese es como el concepto. ¿Qué es un logro indirecto? Es básicamente yo sentir como mías, como propias, eh, como propios los logros, las victorias de otra persona, ¿sí? A partir de una mediación cultural, en este caso identitaria, de identidad nacional. Entonces, las personas en Colombia se sienten felices, emocionados por las victorias de sus compatriotas en el exterior porque las sienten como propias, ¿no? Por eso el hincha siempre va a hablar en la primera persona del plural, que es ganamos, ¿no? Nunca va a decir, no, ganaron, ¿no? Ganamos, ¿no? Siempre es la idea de hacemos parte de y todo esto, ¿no? Perdimos, ganamos, somos los mejores del mundo, etcétera, ¿no? Entonces, siempre
estos deportistas se van a convertir como en referentes para la construcción de identidades y construir como un orgullo nacional, y van relacionados con otros símbolos nacionales. Por eso visten símbolos nacionales, o sea, ellos mismos son un símbolo nacional, pero se relacionan con otros símbolos nacionales. Es un asunto interesante. Entonces se ponen la camiseta, que es un símbolo nacional, izan la bandera, que también es un símbolo nacional, cantan el himno, que es un símbolo nacional, y quizá cuando todos esos símbolos nacionales se juntan, pues producen como el éxtasis colectivo. Y el mejor ejemplo es cuando algún deportista gana en los Juegos Olímpicos y entonces sube la bandera nacional de primeras por encima de la de Colombia, por encima de la de Kenia, de la de Estados Unidos, y por un momento sentimos que nuestra nación es importante en el concierto de las naciones, y en la medida que va subiendo la bandera van cantando el himno y entonces todos nos emocionamos y vemos los colores y tal. Entonces digamos como que es un asunto muy emocional. Siempre que hablamos de identidades en torno al deporte, está profundamente envuelto el tema de la nación. La gente siempre se va a sentir vinculada a emociones. En estos casos que hablamos de los deportistas, cada vez siempre es orgullo nacional, ¿no? Digamos asociado muy a las victorias, pero cuando son derrotas también son vergüenzas nacionales, también es una frustración. La gente a veces se siente súper mal, dice que tenemos el peor deporte del planeta o que tenemos los peores futbolistas del planeta, que son unos pechos fríos, etcétera. No hay como narrativas siempre también en torno a eso que son interesantes de analizar. Pero sí, lo importante es tener en cuenta que es un asunto profundamente vinculado a emociones, un asunto profundamente emocional. Bien, también hay identidades continentales en torno al deporte. Hay varios ejemplos. Por ejemplo, cuando vemos, no sé, los Juegos Panamericanos, entonces más o menos tenemos la sensación de que somos parte de la misma. Aquí hay algo que nos agrupa, ¿no? En este caso, pues el continente. Aunque siempre con Estados Unidos a nosotros como región nos ha costado mucho tener una identificación, más como potente la idea latinoamericana por la lengua, por la posición social en el mundo, ¿no? En términos de cierta subalternidad, ¿no? La idea de tercer mundo y demás que compartimos más o menos desde México hasta Argentina. Pero digamos, en el mundo del deporte aparecen a veces como narrativas que nos hacen tener la sensación de que algo tenemos en común. Las Copas América en el ámbito del fútbol, entonces seguramente para muchas personas, no sé, países como Surinam, como Guyana Francesa, Guyana Holandesa, muy posiblemente para ellos ni existen en Sudamérica porque no hacen parte de la CONMEBOL, pero pues están en Sudamérica. Pero seguro si uno hace la encuesta mucha gente no sabe que son países suramericanos, justamente porque lo que nos sirve de referente muchas veces para construir este imaginario sobre Suramérica o sobre la identidad continental básicamente es el deporte. En este caso pues el deporte más popular en nuestra región, que es el fútbol, pero también sucede con otros. Interesante el caso también del ciclismo, digamos cuando estaba ganando Nairo Quintana, las vueltas, y recientemente lo de Egan Bernal también. Seguramente muchos lo vieron, casi todo esto fue transmitido por ESPN, y hay un narrador argentino, Mario Sabato, que todo el tiempo sacaba narrativas muy del estilo de identidad latinoamericana, ¿no? Entonces sí, dice, claro, vamos Nairo, vamos Colombia, vamos a ganar Colombia, vamos a ganar Latinoamérica, esta Suramérica, ¿sí? Entonces ya en su narrativa para él no era solamente un triunfo colombiano, sino un triunfo latinoamericano, suramericano. Él se sentía incluso como argentino identificado con Nairo, porque el otro de referencia, el EXO, ¿sí? Pues eran los europeos, ¿no? Entonces es bien interesante cómo se construyen esas narrativas de identidad colectiva, en este caso continental, a partir de un otro que, digamos, son los europeos. Es como bien interesante, y obviamente también tiene que ver con asuntos de marketing, porque la teleaudiencia a la que va dirigida la transmisión de ESPN pues era suramericana, entonces no la estaban viendo solo colombianos, sino chilenos, y pues si la gente se emociona por el triunfo de un colombiano, pues lo va a seguir, ¿no? También hay que ser un poco, eh, digamos, hay que afinar un poco el análisis también, ¿no? No todo es tan romántico, a veces también tiene que ver con asuntos económicos, pero en todo caso, eso, o sea, una cosa o la otra, produce esas narrativas de identidad continental que yo creo que es interesante tener en cuenta. Bien, hay entidades también regionales al interior de los países. Entonces, claro, digamos el tema de que hay unas regiones asociadas a algunos deportes. Entonces,
digamos recientemente cómo se ha transformado la forma en la que se imagina Boyacá, ¿no? El imaginario del boyacense antes siempre asociado a un modelo rural, un modelo campesino, hoy también, pero se ha resignificado yo creo que de una manera también muy positiva sobre la idea de que es tierra de ciclistas y que la montaña y por ejemplo la figura de Nairo es muy importante ahí, porque va a haber como el héroe campesino, que si en la montaña no subía para trabajar entonces no se habría hecho el ciclista que es. Hay un investigador colombiano, Carlos Rivera, que hace su tesis sobre la figura de Nairo como referente de construcción de identidad nacional en Colombia, ¿no? Como héroe nacional, y analiza como todos estos temas de la constitución del héroe campesino. Es bien interesante ese tema porque de alguna manera nos ayuda a resignificar positivamente estos territorios que a veces eran objeto de chiste, y entonces los chistes de los boyacenses y que los boyacos y no sé qué y tal, pero digamos hoy en día seguramente han transformado un poco esos imaginarios. Hay un profundo respeto, siento yo, por esta región, y hay como una forma diferente de representar imaginariamente esa región, ¿no? Entonces también el deporte ayuda a construir esas identidades, y seguramente la gente en esas regiones construye una identidad muy afincada también con estos deportistas y estas disciplinas deportivas. Claro, digamos, es como una parte. Otra parte de ese tema de las identidades regionales es que también siempre va a haber como posibilidad para ciertas rivalidades, ¿no? Que están en el mundo del deporte y luego se expresan en el ámbito social, cultural, o también sucede al revés. Hay identidades como, si se quiere, rivalidades ya existentes culturalmente que luego se expresan en el deporte. Entonces, no sé, en Colombia quizá un ejemplo privilegiado es hablar de Bogotá-Medellín, ¿no? Antioquia con Dinamarca siempre ha sido como una tensión, una rivalidad muy fuerte, porque claro, todo el país profundamente centralista, todo está en Bogotá, los noticieros solo hablan de Bogotá y todo está en Bogotá y el presidente siempre es bogotano y todo es una mierda. Pero digamos también está la idea como de Medellín, que es la segunda economía, de echados para adelante y tal. Entonces, claro, siempre hay como cierta rivalidad cultural, que eso se traduce en el ámbito del deporte, ¿no? Entonces, lo de Millonarios contra Nacional, no en vano, uno es el mayor campeón del país y el otro es el segundo campeón de títulos nacionales. Entonces, siempre hay como esas rivalidades deportivas, a veces expresan rivalidades culturales que ya existen, o al revés. Son rivalidades deportivas inicialmente y producen rivalidades culturales. Son asuntos como que es importante analizar. Y bueno, seguramente podemos seguir mirando como otras rivalidades. Siempre es interesante cuando en estas páginas de Facebook y demás de deportes empiezan a debatir cuál es el clásico del fútbol colombiano, y aparecen como esos temas regionales, ¿no? América Cali, bueno, es interesante como ese tema. Pero lo importante es tener en cuenta cómo que las prácticas deportivas, en este caso los consumos deportivos sobre todo, expresan por un lado rivalidades culturales, ¿sí? Identitarias, pero también pueden producirlas. ¿Listo? Bien, identidades locales también se construyen en torno al deporte. Digamos, el ejemplo más fácil es no sé, el fútbol en ciudades como Buenos Aires o como Londres. Digamos, a diferencia de nosotros, que nuestros equipos son muy asociados a la ciudad, no a partes de la ciudad, no a barrios, pues en esas ciudades como Buenos Aires, como Londres, es lo contrario. O sea, los clubes pertenecen a barrios inicialmente, ¿no? Y la gente construye identidades muy locales en torno al club de fútbol, ¿sí? Entonces la gente allá, ser hincha de Boca, no está como asociada a la porteñidad, si se quiere, ¿no? A ser porteño, que es como el gentilicio de la gente de Buenos Aires. No es tanto el tema de ser porteño, porque es igual el de River y también, igual es porteño, y el de Racing también es porteño, y el de, bueno, los demás clubes que hay, Independiente también es porteño. Entonces ahí lo potente, lo que utilizan para diferenciarse son los barrios. Entonces el de Boca, pues es de la Boca, y también con aspectos culturales del barrio, como que es un barrio popular, del pueblo, clases bajas, trabajadoras, y que el tango y no sé qué más cosas. En cambio el hincha de River va a ser como lo opuesto, porque es como el barrio de ricos. Entonces Nova Núñez es un barrio así como clase media alta y estas cosas, ¿no? Entonces sí es interesante ver cómo se construyen identidades en diferentes escalas. Digamos, este ejemplo es en el fútbol, pero seguramente podemos encontrar identidades locales asociadas a otras prácticas deportivas, que sería interesante que
ustedes desde diferentes disciplinas deportivas que practican nos pudieran también ilustrar ahí en la próxima sesión. O en los foros también, claro. Identidades institucionales. Bien, ese es un tema interesante y es que de un tiempo para acá el deporte se ha metido como dentro de las políticas de bienestar de las instituciones. Inclusive parte del perfil del gestor deportivo de la UNAD va por ahí. Creo que hay un curso sobre ese tema, el bienestar en las organizaciones. Y es básicamente cómo utilizar el deporte para promover la convivencia, el esparcimiento, la recreación dentro de una organización, digamos, la empresa, la escuela, la universidad, el colegio, pero también construir identidad. Digamos, es como un factor esencial. Entonces, cuando el obrero juega como representante del equipo de voleibol de la empresa, siente una identificación con la empresa, ¿no? Esto es interesante, se han hecho análisis inclusive de cómo esto se ha utilizado para solventar un poco las luchas de clases, ¿no? Porque, claro, los obreros de alguna manera, y sobre todo los obreros sindicalizados, se sentían profundamente en oposición a, digamos, a los jefes y a los empresarios. Y no sentían que nada los identificase en común, pero digamos cosas como esta de identidad corporativa generan la sensación de que a pesar de que uno sea rico, el otro pobre y que tengan posiciones opuestas en ese ámbito de lucha de clases, en el ámbito empresarial, igual y tienen algo en común, que hacen parte de la misma empresa, y entonces ya se habla de la empresa como una familia, y entonces Home Center tiene su equipo de fútbol y juegan luego contra Coltejer, y ahí en el mismo equipo juegan obreros y el gerente, y entonces todos sienten que hacen parte de un mismo equipo y que pueden jugar juntos independiente de las diferencias de clases sociales. Entonces yo creo que es bien interesante tener eso en cuenta. Sucede en muchos ámbitos, en diferentes escalas, desde el torneo del intercolegiados. Entonces cada uno tiene una identidad, inclusive en los torneos escolares. Entonces los de octavo contra los de noveno siempre van a tener ahí una briga, y luego y al final y hay pelea también, ¿no? Ya como vimos en la unidad anterior del tema de violencias, pues puede ser un partido aparentemente que no se juega algo decisivo, pero si es el torneo de intercursos pueden aumentar esa competitividad de las emociones, y al final hay pelea contra los maestros contra estudiantes. Entonces, digamos, es importante como tener en cuenta que esta construcción de identidades en torno al deporte prácticamente está en todas las escalas. Lo interesante, digamos, de esta parte de la construcción de identidades institucionales a partir del deporte es que aquí ya, a diferencia de todos los ejemplos anteriores que habíamos visto, ya el referente no es el consumo deportivo, sino más la práctica, ¿sí? Ese es como el giro fundamental. Entonces, claro, aquí la gente, digamos, que se identifica cuando está jugando, pues es que estás practicando deporte, no está viendo deporte, ¿no? Entonces es bien interesante. Obviamente, seguramente, y eso habría que verlo, no he visto estudios del tema, pero seguro sí. Claro, cuando se juega el intercursos o el barrios, yo qué sé, pues también hay gente que ve, ¿no? Las familias, y al final también se identifican y fortalecen como la identidad del grupo, independiente de que no practiquen, como espectadores en un nivel de deporte que no es de espectáculo, que yo creo que también es algo interesante para el debate y tenerlo en cuenta. Bien, digamos, son como algunos ejemplos de diferentes escalas en las que se construyen identidades en torno a las prácticas y consumos deportivos. Seguramente podemos identificar más, cada uno seguro si empieza a explorar en su contexto, seguro encontrará más ejemplos, inclusive pueden incluirlos dentro de la actividad, del video que tienen que hacer. Entonces, digamos, es como algunos ejemplos, pueden haber muchos más por supuesto, y es interesante que los podamos analizar. Bien, algo interesante es que estas identidades no siempre son estáticas, casi siempre hay como intersecciones. Hay casos donde un nivel de identidad, una escala de identidad, se cruza con otro, ¿sí? Eso es algo que sucede. Entonces, digamos, vamos a poner un ejemplo de identidad transescalar. Pensemos cuando James Rodríguez llega al Real Madrid y tiene la camiseta número 10, y una semana después en Colombia todo el mundo tenía la camiseta número 10 de James del Real Madrid, unos pirateada, otros la original, pero en todo caso todos vimos un montón de camisetas por las calles de Colombia con la 10 de James Rodríguez en Real Madrid.
la gente se volvió hincha del Real Madrid, lo importante era el Real Madrid o la gente estaba vistiendo la nación y en el fondo en la camiseta del Real Madrid la gente veía un poquito de Colombia. Esa es digamos la reflexión a la que los quiero invitar. Algo similar yo encontré en investigación con la gente de México, el tema de Hugo Sánchez. Pues claro, Hugo Sánchez, el gran referente del deporte mexicano, fue el mejor futbolista de todos los tiempos para allá, y Pentapichichi en la Liga Española, y bueno, jugó en el Real Madrid, de ahí muchos de sus hinchas salen. Y justamente para muchos mexicanos que son hinchas del Real Madrid, la camiseta de Hugo Sánchez pues implica México. Inclusive la camiseta contemporánea del Real Madrid, así no sea la de Hugo Sánchez y así hoy no haya ningún mexicano, para ellos la camiseta del Real Madrid implica mexicanidad. Hay un poquito de México en el Real Madrid porque ya la historia de México estuvo ahí. Entonces, claro, como que se intersectan dos niveles de identidad, una identidad global, ¿sí? Haciendo parte, digamos, de toda esta entidad de Real Madrid como un asunto global, comunidad de hinchas regados en todo el planeta, pero también en la misma experiencia de la gente se cruza con una identidad nacional, una identidad muy, muy local, ¿sí? En la que es un mismo objeto, en este caso una camiseta, puede representar dos niveles de identidad profundamente distintos que inclusive algunos autores consideraban que eran opuestos, ¿no? Lo global contra lo nacional y que una cosa descompone lo otro, pero al final vemos que no, que al final se complementan y la gente puede acceder a lo global a partir de mediaciones nacionalistas. Es muy interesante eso y hay como diferentes intersecciones que uno podría empezar a mirar y es lo que vamos a acercarnos un poquito. Yo propongo un concepto para este tipo de identidades, que es identidades transescalares, vamos justo para caracterizar ese momento como difuminoso de los límites entre escalas de identidades, pero digamos es algo provisional, ¿no? Habrán otros conceptos seguramente, y digamos abierto al debate y a la investigación. Bien, hay un concepto interesante sobre estas intersecciones, que es el concepto de lo glonal, lo propone un antropólogo costarricense, bueno, él es boliviano, pero está radicado en Costa Rica, Sergio Villena, antropólogo del deporte, sociólogo del deporte, y es el concepto de lo glonal. ¿Qué es lo glonal? Igual, vamos como a este juego de los neologismos, ¿no? Mezclando palabritas. Entonces, básicamente es lo global con lo nacional. Entonces, algo similar, pero entonces aquí a lo que él se refiere específicamente es a la recepción nacionalista de productos deportivos globales, ¿sí? Sobre todo de las transmisiones en particular. Entonces, digamos, lo global para Sergio Villena tiene que ver con cuando vemos las transmisiones, por ejemplo, que hace Caracol, que hace RCN de los Juegos Olímpicos. Son transmisiones en las que, claro, vemos atletas de todo el planeta, pero todo el tiempo el foco está pensado en Colombia y los atletas colombianos se prepararon, hicieron y tal, y siempre van a entrevistarlos a ellos. Entonces, claro, se supone que estamos viendo un evento global, ellos nos están transmitiendo un evento global, pero el foco siempre va a estar puesto en el tema, digamos, nacional. Entonces, una recepción nacionalista de los contenidos, digamos, globales, deportivos globales. Bueno, y otra intersección que es, digamos, quizá de las más estudiadas, que es lo local, ¿sí? Entonces, igual, una intersección entre lo global y lo local, ¿sí? Es un concepto que acuña Roland Robertson, sociólogo inglés, aunque bueno, igual siempre hay debates, algunos dicen que es de uno y de otro, pero digamos que es de él. Y tiene que ver básicamente lo mismo con recepciones locales de productos culturales globales. Entonces, claro, tenemos ejemplos de cuando la gente, digamos, juega fútbol en la playa descalzo en Río de Janeiro. Pues así no se jugaba el fútbol en Inglaterra, donde se inventó, pero la gente en Río de Janeiro empezó a jugarlo descalzo en la playa y apareció el fútbol playa, ¿sí? Entonces, digamos, son formas en que las personas recepcionan productos culturales, en este caso deportivos, de talla global, ¿sí? Y lo combinan con aspectos culturales muy propios, muy locales, pues sí, de su cultura, de su identidad local. Tenemos también los casos de fútbol indígena, deportes, digamos, que se van adaptando, pero más o menos la idea es como esa intersección.
Bien, básicamente son como las intersecciones que se han caracterizado. Tocaría seguir buscando si encontramos más, seguramente pueden haberlas. Es interesante si ustedes conocen alguna, nos pueden compartir ahí en los foros o en sus videos, incluso sería fascinante. Y bueno, digamos, después de mirar estas diferentes intersecciones, los diferentes niveles escalares en que se construyen identidades a partir de prácticas, consumos deportivos, la reflexión a la que quiero invitarlos es el tema de, claro, estamos en una sociedad profundamente hiperdeportivizada. En los últimos años, cada vez los deportistas, pues no es gratis todo lo que estamos hablando de que se conviertan en héroes de la nación. Eso hace un siglo era profundamente impensable, ¿sí? A nadie se le ocurriría que un deportista fuese una persona profundamente admirada en la sociedad. Digamos, es algo muy, muy del presente, muy contemporáneo, muy de nuestra sociedad. Es algo súper importante que hay que tenerlo claro, ¿no? No hay que imaginarnos que los deportistas siempre fueron importantes. Entonces, pues sí, es clave como entender esa conciencia histórica del momento que vivimos. Hoy los deportistas son ídolos juveniles, héroes sociales, las empresas los aprovechan para comercializar sus productos, ¿no? Son los referentes de la publicidad. Vemos a todos los deportistas vendiendo productos, haciendo publicidad. Hoy en día ya no son las mujeres semidesnudas, sino los deportistas también a veces semidesnudos, porque como vimos en la sesión de cuerpo, también son referentes sociales del cuerpo. Y digamos, hoy el deporte es la industria cultural más grande de todo el planeta, mueve más dinero anualmente que Hollywood, que Spotify, que Netflix. Entonces, digamos, inclusive Netflix tiene productos de deporte, Spotify tiene, digamos, podcasts de deporte, o sea, el deporte está en todas partes. Inclusive en cierto punto a veces ya estamos ya saturados de deporte, es algo interesante que con algunos estudiantes del programa estamos investigando, pero importante es entender cómo el deporte, claro, por un lado mueve emociones, ya lo hemos visto, es un asunto profundamente emocional. La gente cuando se identifica profundamente, se identifica con aspectos emocionales, ¿sí? El deporte es una mediación entre estas emociones, ¿sí? Esas emociones de orgullo, también de frustración, dependiendo, digamos, de los avatares de los deportistas, en este caso, si triunfan o si pierden. Y también obviamente por el mundo, digamos, de mercado capitalista en el que vivimos, también estas emociones se venden, se comercializan, digamos, aprovechan para generar réditos, por eso aparece la figura de la publicidad. Y hoy las personas pagan por desequilibrar sus emociones mediante la práctica, mediante el consumo de deporte, y construyen identidades en múltiples escalas profundamente deportivizadas. Entonces, eso es como lo que quería que tuviéramos en cuenta. Igual cualquier duda que tengan, la pueden comentar por el foro, por el correo, por las diferentes mediaciones que tenemos. Un abrazo para todos.